salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y al Cordero, y al Cordero. Bien, pues vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a la comprensión de su palabra y a la obediencia. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos por poder estar aquí, por poder estar un grupo de tus hijos, de tu pueblo, una iglesia local, Señor, como las que hoy vamos a poder estudiar, Señor, para aprender de ti, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender buena doctrina, pero también para conocerte más, para aprender más de ti, para amarte más, para tener una relación más estrecha contigo, para deleitarnos, Señor, en tu persona, para salir más y más apasionados por tus atributos, por tu gloria, por tu revelación, por tu preciosa palabra que nos has dado, para cubrir todas nuestras necesidades, Señor. Sabemos que esta carta, Señor, es para nuestro consuelo, para que estemos fuertes en ti, esperando el regreso de tu Hijo. Queremos que este tiempo sea de bendición y de gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de pasar a la lectura de las diferentes secciones de Apocalipsis capítulo 2, vamos a hacer una breve introducción, un breve repaso de lo que vimos el día anterior. Vamos a hacer un poco de link, de puente, para que podamos todos situarnos, ver lo que hemos visto hasta el momento. El día anterior vimos cómo el Apocalipsis es una revelación, no de las últimas cosas, que también, sino principalmente de el Señor Jesucristo. Nos revela quién es Él y con el objetivo bien claro de bendecir a su pueblo. Bendecir a su pueblo en unos tiempos de persecución, con el objetivo de que perseveraran hasta el fin, hasta el regreso del Señor Jesucristo o hasta su propia muerte. El Apocalipsis, como vimos, es una revelación mediante símbolos, ¿sí? No es una revelación como podemos encontrar en un libro histórico, como podemos encontrar en los evangelios, aunque pueda haber textos apocalípticos en otros libros, ¿sí? Pero esto es un texto, una carta eminentemente de estilo apocalíptico que veremos qué es, ¿no? Que lo vimos el día anterior, lo repasaremos. Vimos conexiones muy interesantes con el libro de Daniel, principalmente con Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Vimos que ahí tenemos dos textos simbólicos, ¿vale?, de una visión de Nabucodonosor y de Daniel, que tenían una interpretación paralela, y que es la misma escritura que nos da la interpretación de esos dos pasajes, por lo que tenemos un precedente de textos simbólicos, apocalípticos, proféticos, que son paralelos, pero quieren decir una misma cosa. El Señor reitera su mensaje a través de ese paralelismo. Por lo tanto, el objetivo de Apocalipsis es revelar, no ocultar. Apocalipsis vemos que es quitar el velo. Eso es lo que hace el libro de Apocalipsis, nos revela cosas. Mientras que lo que vemos en la literatura pseudo-cristiana o pseudo-evangélica, o en muchas interpretaciones incorrectas de este libro, es que parece que el mensaje está detrás de las letras, no en las letras. Como que hay que ver lo que hay detrás y no lo que dice. Nosotros tenemos que entender lo que dicen, no descifrar un código secreto, ¿no? Esto no es tipo código da Vinci, historias de estas, sino todo lo contrario. Lo que dice es lo que dice, y lo que dice es claro si se entiende que es un estilo literario profético, apocalíptico, simbólico. Vimos cosas muy interesantes ya en el primer capítulo, como la cadena de comunicación, ¿vale? Esta carta es enviada a 7 iglesias, hoy las vamos a ver 4 de ellas, ¿vale? Y es un mensaje que viene de el consejo de Dios mismo, es dado al Hijo, del Hijo es dado al ángel y del ángel es dado a Juan.
y Juan finalmente lo comunica a las iglesias. Eso es un tema importante. Esto de la cadena de comunicación hoy saldrá varias veces. Es un libro o una carta que tiene un sentido de urgencia. Claudio apuntaba a palabras como pronto, ¿no? Cosas que están sucediendo, que van a suceder pronto. Este primer capítulo contiene dos doxologías preciosas, una cristológica y una escatológica del fin de los tiempos, del fin de las cosas. Y Claudio hizo una conexión entre lo que es la buena doctrina y la buena adoración, ¿sí? Adorar en espíritu y en verdad, ¿no? La adoración tiene que ser verdadera y tiene que tener buena doctrina, y la doctrina, si no lleva a una adoración apasionada por Dios, pues es que esa doctrina no está muy bien. Apreciamos la enorme conexión que hay entre el Apocalipsis y los textos del Antiguo Testamento, como Daniel, Éxodo, Isaías, etcétera, etcétera. Vimos títulos del Señor Jesús referentes a su ministerio sacerdotal, su divinidad, su poder judicial. Se apuntó que estamos ya en la era del cumplimiento de las promesas, pero estamos en el ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir? Que el reino está aquí, el reino ha venido con el rey, y hay versículos que evidencian en el Evangelio que el rey inauguró el reino, como por ejemplo cuando hizo diferentes liberaciones de endemoniados. Dijo, si veis esto es porque el reino está aquí, ¿sí? Pero falta una consumación del reino, una consumación de todas las cosas, y es lo que esperamos al final de esta era del cumplimiento. Y vimos cómo el Apocalipsis lo que busca es la bendición de su iglesia, ¿sí? Principalmente para el consuelo y la esperanza de su pueblo. Y principalmente vemos tres palabras importantes en referencia a esta bienaventuranza. Es bienaventurado aquel que lee esta profecía, aquel que oye esta profecía y aquel que guarda esta profecía. El que lee, el que oye y el que guarda. Bien, vamos a pasar al capítulo 2. El capítulo 2, seguimos en la primera sección del libro de Apocalipsis. Como recordaréis, los que estuvisteis en las conferencias de Andrew Birch, el Apocalipsis está dividido en 7 partes y estamos en la primera de ellas, que es la referente a Cristo y su pueblo. Y son paralelas, son revelaciones paralelas y no cronológicas, ¿sí? No hay que hacer una novela del Apocalipsis, sino que esas etapas, ¿sí? Esas 7 etapas son paralelas y se va repitiendo de formas diferentes el mismo contenido, la misma historia, que es el Evangelio y el cumplimiento de todas sus promesas con su segunda venida. Estamos, por lo tanto, en un libro profético. Es importante que entendamos qué estamos leyendo. Profético porque es un mensaje de parte del Señor. El apóstol Juan habla en nombre del Señor. Apocalíptico porque pretende desvelar misterios que estaban ocultos, y por el lenguaje que usa en Apocalipsis lo vemos claro que es un lenguaje apocalíptico. Y es simbólico, por lo tanto no podemos interpretarlo de forma literalista, sí literal, porque hay que hacer caso a lo que pone el texto, pero no literalista, ¿vale? Hoy veremos algunos ejemplos de ello. Contexto, ¿dónde estamos? ¿Quién escribe a quién? Esto lo hemos visto, pero lo recordamos. Pues Juan el apóstol escribe desde Patmos, la isla de Patmos, a 7 iglesias de la provincia romana de Asia Menor, en tiempos de la persecución de los años 90, cuando gobernaba Domiciano, el emperador Domiciano. Por lo tanto, estamos ante un escritor que está en el exilio por causa de la palabra y escribe a 7 iglesias que están siendo perseguidas, siendo atribuladas. Hoy veremos 4 de estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Próximo día, creo que le toca a Javier, veremos Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hemos decidido
agrupar estos mensajes a las iglesias en 2 sesiones porque esto es de lo que más se predica y esto es lo que más se estudia. No lo vamos a saltar, pero sí que lo vamos a sintetizar. Algunas claves hermenéuticas que ya se apuntaban el día anterior, es decir, claves hermenéuticas que significa cómo interpretar correctamente el texto que tenemos delante. Bien. En primer lugar, que el capítulo 2 y 3 nos presenta los mensajes particulares a las iglesias de Asia Menor. El error típico es pensar que todo lo otro tiene que ver, como apuntó Andrew Birch, todo lo otro tiene que ver con el final de los tiempos, cosas que aún no han sucedido, y esto en particular son mensajitos pequeñitos para 7 iglesias. Y no es así. Toda la carta está dirigida a esas 7 iglesias y lo que encontramos aquí a partir del capítulo 2 y hasta el capítulo 3 son mensajes específicos para iglesias específicas. ¿Sí? Por lo tanto, para interpretar correctamente el Apocalipsis, es una carta dirigida a esas 7 iglesias, pero ya en el segundo capítulo encontramos mensajes pastorales a esas iglesias, porque el Señor Jesús conoce cada iglesia local y cada iglesia local tiene diferencias, ¿verdad? Por lo tanto, eso es muy importante para entenderlo bien. Tienen diferencias, pero tienen cosas en común. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues todas estaban en la provincia romana de Asia, tienen una misma persecución, tienen unas mismas dificultades de opresión en cuanto al paganismo de los judíos, etcétera, etcétera, y tienen una misma necesidad de ánimo y consuelo. Jesús conoce personalmente y de cerca a estas iglesias. Una cosa que se reitera y lo iremos viendo es: yo conozco 7 veces a cada iglesia. ¿Sí? Yo te conozco, yo sé muy bien quién eres, qué te pasa, tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Bueno, vamos a leer el versículo 20 porque nos va a ayudar a entender bien los mensajes. ¿Alguien quiere leer el versículo 20? Respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Muy bien. Como vamos a pasar a hablar de los candeleros o de los candelabros y de quiénes son esos ángeles, es importante ver que aquí ya nos lo interpreta y por lo tanto nos dice mucho ya de cómo va a ser este libro de Apocalipsis. Ya nos está diciendo la interpretación, ¿bien? Y esto un poco nos recuerda a Jesús con los apóstoles en cuanto a las parábolas. Jesús predicaba, explicaba parábolas y luego les decía cómo interpretar esas parábolas. Y por lo tanto ellos entendían qué estilo literario también eran las parábolas. Hay gente que coge las parábolas y le da sentido a cualquier cosa, ¿sí? Le sacan más sentido del que tiene. Entonces eso es peligroso y también es peligroso hacerlo con el Apocalipsis. Ya conocéis toda la literatura que no sirve para nada, apocalíptica, que podéis encontrar en una librería evangélica. Y es por eso. Vamos a ver qué dice sobre las estrellas. Las estrellas dice que son los ángeles. ¿Qué quiere decir ángeles? Mensajeros. Muy bien. Aquí hay 2 interpretaciones, ¿bien?, posibles. Seguramente habrá gente más ocurrente que encontrará una tercera. Pero principalmente hay 2 interpretaciones. Una que es un ángel literalmente, un ángel protector de una iglesia local. Y la segunda es que ese ángel es pues, un ministro, un pastor, el líder de una iglesia que va a recibir esa carta. Rescatando lo que hemos recordado de la cadena de comunicación, nos va a ayudar a encontrarle algo un poco de lógica al asunto. Recordemos que Dios transmite estos misterios, este mensaje a Jesús, al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan. Si creemos que Juan se lo envía a un ángel es un poco extraño, ¿no? Para que el ángel lo comunique a las iglesias. Es como que la cadena haría un dibujo extraño. ¿Bien? Entonces, lo más lógico, ¿vale?, lo más coherente es entender que ángel es
un pastor, un líder de una iglesia local, ¿sí? Que recibe, pues entonces viene de Dios a Jesús, de Jesús al ángel, del ángel a Juan, de Juan a los pastores, y los pastores lo leen a las iglesias locales, ¿sí? Tiene bastante sentido. No obstante, esto no quiere decir que no creamos que el Señor tiene ángeles protectores de su iglesia local. Creemos que hay una protección espiritual especial en las congregaciones. Aquellos que nos reunimos en el nombre del Señor tenemos una protección espiritual especial. Eso podemos creerlo. No obstante, en este caso entendemos que se refiere a los líderes, a los pastores. Segundo símbolo importante, candelabros. Seguimos aquí con una imagen sacerdotal. Aquí estamos viendo uno de los oficios principales del Señor Jesucristo. Y los candelabros tenían la función de ¿qué en el templo? ¿Para qué sirve un candelabro? Para iluminar, ¿verdad? Su función era dar luz. Y aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Al sumo sacerdote paseándose y analizando cada uno de los candelabros, si está cumpliendo su función, si no, si lo va a retirar ese candelabro porque ya no es útil, si le va a poner aceite, ¿sí? Esa es la imagen que tenemos en estos 7 mensajes. Va a hacer un examen de estos 7 candelabros. La estructura de estos 7 mensajes es bastante similar, ¿vale? En primer lugar podemos encontrar un análisis de la situación espiritual. ¿Sí? En segundo lugar encontramos una exhortación. Y en tercer lugar tenemos la promesa. Una estructura más completa sería la presentación del Señor Jesús que hace de sí mismo. Jesús se presenta con unos títulos, con unos nombres que están muy asociados al mensaje que posteriormente da. ¿Sí? El Señor Jesús tiene muchos títulos en el Apocalipsis, y en toda la Escritura. Vemos los salmos como tú eres mi roca, tú eres mi refugio, y todo tiene que ver con la historia que el rey David está viviendo. Por lo tanto, el título que Jesús usa tiene mucha relación con lo que luego va a explicar. Posteriormente, dice el yo te conozco, yo conozco, ¿vale? En cada uno de estos mensajes, que es muy importante para entender que el Señor tiene una relación íntima con la iglesia, que el Señor conoce a su esposa, ¿sí? Luego vienen los elogios, lo que elogia de esa iglesia. Posteriormente vienen los reproches, pero tengo contra ti. Y finalmente, encontramos un por tanto, exhorta, una promesa y una frase de cierre prácticamente en todas ellas que dice, el que tiene oído oiga. ¿Sí? Es un poco la estructura. Hay pequeñas diferencias entre cada mensaje, pero eso es lo principal. Bueno, después de... Tal vez voy a poner la otra estructura. Es un poquito más amplia. Queda subliminal el otro. Vamos a ver. Jesús se presenta, ¿vale? Los nombres de Jesús, los títulos de Jesús. El yo conozco. Aquí tenemos los elogios. Y aquí encontramos los reproches. Una exhortación. Y una promesa. Y el cierre, que puede estar siempre casi al final, de el que tiene oído, oiga. Bien, vamos a leer la primera sección. Si alguien quiere leer el mensaje a la iglesia de Éfeso, del 1 al 7, por favor.
probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias. Bien, Éfeso es una ciudad con 2 templos en honor a Augusto, una ciudad nombrada por Domiciano como guardiana del culto imperial. En Hechos 19 sale y nos relata cómo daban culto a Artemisa y practicaban la magia. Por lo tanto, estamos en un contexto muy pagano, ¿sí? Y esto obviamente para los cristianos era de gran opresión. Vamos a la primera parte, cómo se presenta el Señor Jesús. Se presenta como el sumo sacerdote, quien tiene autoridad, ¿verdad?, sobre pastores e iglesias. Esto es tanto un consuelo como una advertencia, porque dice que tiene las estrellas en su mano derecha, ¿sí? Tiene a los pastores, a los mensajeros, en su mano derecha. Si nos fijamos, la exhortación está muy relacionada con ese ministerio sacerdotal de si no cumples tu misión como candelero, como candelabro, te voy a quitar. En segundo lugar, vemos lo que conoce el Señor, qué elogia el Señor de la iglesia de Éfeso. Su arduo trabajo, por lo tanto aprendemos de la iglesia en Éfeso el ser esforzados, el ser diligentes, su paciencia, pese a esa oposición pagana se mantenían fieles al Señor, su ortodoxia. No sabemos muy bien quiénes eran estos nicolaitas, pero entendemos que la iglesia de Éfeso tuvo discernimiento bíblico y espiritual suficiente para rechazar otras corrientes que no eran bíblicas. ¿Bien? Por lo tanto, vemos estos 3 elogios: arduo trabajo, paciencia, ortodoxia, que debemos imitar, que debemos entender como bueno. No obstante, tiene un reproche el Señor Jesús contra esta iglesia, ¿sí? Y se dice mucho eso de he perdido mi primer amor, ¿no? Es que he perdido mi primer amor por el Señor. ¿No lo habéis oído eso? ¿Verdad que sí? Es que has perdido tu primer amor, he perdido mi primer amor. Bien. Vale, y entramos aquí en el tema, como dice bien Andrés Birch en una de sus predicaciones, el tema de las frases evangélicas falsas. ¿Sí? Como Dios ama a los pecadores, pero no al pecado. Tampoco está en la Biblia, pero la decimos. O porque a todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tampoco está en la Biblia, dice cree, no crea. Pero son frases hechas, evangélicas, que nos las hemos creído siempre. Hay que ser escritural, hay que tener rigor. Es la palabra de Dios y no podemos cambiar ni una tilde, ni una coma. Y aquí no dice que ha perdido su primer amor. Dice que ha dejado su primer amor. Vamos al versículo. Versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué fuerte, ¿no? Qué diferente. Porque claro, perdido, es que el primer amor se me perdió por allí, ¿no? Se me cayó. Iba paseando y se me cayó por allí. No tuve la culpa. Las cosas pasan, ¿no? Pues llega el esposo a casa y dice, es que he perdido mi amor por ti y me he enamorado de la vecina. ¿Qué le voy a hacer? No se puede luchar contra las emociones, ¿no? Eso es posmodernismo, eso es paganismo. Claro que se puede luchar contra las emociones a través de la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. Entonces aquí fijémonos como dice que ha dejado sus primeras obras, ha dejado su primer amor, es decir, le ha dado la espalda al Señor. Me ha gustado más la vecina y te doy la espalda. Es un acto, ¿sí? Es un acto, es una decisión. Por lo tanto, mucho cuidado de la advertencia. Yo creo que tenemos mucho que aprender de este mensaje. Podemos mantener una vida espiritual
por inercia, ordenada, sana, con buena ortodoxia, con buenas prácticas, pero perder lo más importante por el camino. O, diríamos, dar la espalda al Señor. Deleitarnos más en otras cosas que en el Señor. Por lo tanto, la piedad, el deleite, la comunión con el Señor, es algo que debemos trabajar. Y ahí tenemos el símil de la vida matrimonial. El Señor conoce a su esposa y sabe que su esposa le está dejando. Habla de él, pero le ha dado la espalda. Y eso nos puede pasar a nosotros. Con muy buena doctrina, con mucho rigor en la asistencia a los cultos y a las reuniones. Pero podemos, y a mí me pasa muchas veces, podemos dar la espalda al Señor sin darnos cuenta. ¿Sí? Como odia las malas obras el Señor, también reprende y odia el que dejemos de hacer las buenas obras. Porque el pecado no es solo por acción, sino por omisión. El que sabe hacer lo bueno y deja de hacerlo, le es pecado, dice la palabra. Por lo tanto, recordemos que hacer lo bueno que sabemos hacer, si no lo hacemos, es pecado. ¿Qué exhortación le hace? Pues arrepiéntete. A todos le va a decir lo mismo de alguna forma. Arrepiéntete y vuelve a hacer lo de antes. Si no, voy a quitar tu candelabro, el candelabro de ti. Si una iglesia se desvía, corre el riesgo de dejar de ser iglesia y perder la luz y dejar de ser. Si nos fijamos en estas 7 iglesias, ninguna de ellas existe, si no me equivoco. ¿Sí? La zona de Turquía actualmente está invadida por el Islam y es tierra misionera. Por lo tanto, de estas iglesias a las que le escribe el Señor, no ha quedado nada. ¿Sí? Habría cristianos verdaderos que se fueron con el Señor, pero actualmente el testimonio no ha pasado de generación en generación. ¿Qué será de esta iglesia local en la cual estamos nosotros? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Para que esto no pasara, el Señor les pidió que volvieran a sus primeras obras. Todos sabíamos lo enamorados que estábamos del Señor cuando nos convertimos, ¿no? Y que eso se va apagando, se va apagando. Hay que encenderlo, hay que volver a las primeras obras. Fijémonos que el amor bíblico es un amor práctico, y esto también en el matrimonio. Y en las relaciones interpersonales. Tú puedes hablar mucho de amar a tu hermano, pero si no lo demuestras, no le amas. Primera de Juan 3:18, el mismo autor que el Apocalipsis, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces hay una conexión total entre el amor y la obediencia. No podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos. Y finalmente una promesa: comer del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos apunta comer del árbol de la vida? ¿Qué os sugiere? El paraíso que perdimos, ¿no? El paraíso perdido. ¿Y a qué apunta el paraíso perdido? La vida eterna. ¿Sí? Por lo tanto, comer del árbol de la vida es símbolo de disfrutar de la vida eterna. Como ha dicho muy bien Sergio, si el Génesis es la historia del paraíso perdido, el Apocalipsis es la restauración, ¿no?, del paraíso. Entonces, sin arrepentimiento, y el arrepentimiento no es solo para antes de la conversión, es para toda la vida del cristiano, sin arrepentimiento hay riesgo de apostasía. Hay riesgo de dejar de ser. El formalismo y la ortodoxia sin amor es muy peligroso. Nos puede convertir en monstruos. Hay gente que tiene la cabeza tan hinchada que es deforme. Tenemos que crecer, ¿es verdad? Tenemos que crecer de forma homogénea. Si tú ves un bebé, solo le crece la cabeza, te asustas, ¿no? O si solo le creciera el corazón, también te asustas. Pues nosotros también tenemos que crecer de forma homogénea. El cierre, solo voy a explicar una vez. Quien tiene oídos para oír, oiga. Eso es una frase que el Señor Jesús
usó muchas veces, ¿verdad? Que tiene oídos para oír, oiga. Esto no apunta a la capacidad auditiva, que también, obviamente, si estás sordo no oyes, pero no es solo eso lo que quiere decir, sino que está apuntando a la capacidad espiritual que tiene todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Aquel que ha sido regenerado, resucitado espiritualmente por la palabra y el Espíritu, Ezequiel 37, por poner un ejemplo, adquiere habilidades que antes no tenía, capacidades que había perdido, que no tenía. Entre ellas, poder escuchar y entender lo espiritual. Entonces reciben oídos espirituales y por lo tanto tienen la habilidad de escuchar espiritualmente. Bueno, eso es la primer mensaje. A ver si soy capaz. Esmirna. Vamos a leer el texto de Esmirna. Un voluntario, del 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias. Bueno, Esmirna está a 56 kilómetros de Éfeso, la segunda ciudad más importante de esta provincia. Y en el año 195 a.C. Allí se inauguró un templo a la Dea Roma, la personificación de la diosa Roma, ¿no? Roma como dios. También tenía una comunidad judía muy importante y podríamos esperar que a lo mejor, pues por lo que comparte cristianos y judíos, se llevaran un poco bien, pero todo lo contrario. Los judíos se aliaban más con los romanos y decían mentiras y acusaban a los cristianos para que fueran perseguidos. El Señor Jesús, ¿cómo se presenta a esta iglesia, la iglesia de Esmirna? Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Por lo tanto, esos títulos muestran la divinidad del Señor Jesucristo y su victoria sobre la muerte, ¿vale? El siervo sufriente es un rey vencedor. Muy importante para la iglesia de Esmirna, que la característica, la temática central de este mensaje es el sufrimiento, el sufrir. Y aquí se presenta en la introducción Cristo como el siervo sufriente, como el Mesías prometido que murió en la cruz, pero vencedor. El Señor Jesús es Dios, se ha encarnado, ha muerto, pero ha resucitado. Y por lo tanto, vosotros que sufrís, qué consuelo tan enorme podéis encontrar en un siervo sufriente victorioso. ¿El Señor qué conoce de esta iglesia? El Señor conoce que tiene un sufrimiento por todos lados y de muchos tipos, multivariable. Estaban realmente oprimidos entre la espada y la pared. Sufrían pobreza, puede ser porque al ser cristianos muchos de los conciudadanos pues ya no compraban en sus tiendas. Sufrían calumnia, los judíos decían mentiras acerca de ellos, les acusaban. Sufrían cárcel, vemos aquí cómo el Señor les advierte que van a sufrir cárcel si no lo han sufrido ya, pero les apunta a que este sufrimiento, este encarcelamiento va a ser de 10 días. 10 días literales o 10 días simbólicos. Simbólicos, obviamente. Estos 10 días, lo que les está diciendo es que es poco tiempo. No les engaña, vais a ser encarcelados, pero les dice 10 días. Para que digan, bueno, no es tanto. ¿Cómo voy a salir, no? Les está dando consuelo, pero no les engaña. Y esto nos recuerda que el Señor Jesús nunca nos ha engañado. Son los evangelistas actuales que engañan a la gente, diciéndole que
Bueno, hazte cristiano porque va a ser maravilloso. Pero el Señor Jesús dijo que todo aquel que quiera ser mi discípulo va a padecer persecución por causa de mí. Y que encontremos gozo en esa persecución. O sea que el Señor Jesús nunca engaña, somos nosotros que por tener más números engañamos a la gente. Y en cuarto lugar, sufrimiento de la muerte. ¿Qué le dice? Sé fiel hasta la muerte, o sea, la muerte va a llegar, de una u otra forma vas a sufrir la muerte. No en un sentido romántico. Y esto le pasó a Policarpo de Esmirna, que fue ejecutado el 154 después de Cristo, discípulo del mismo Juan. Elogios. ¿Qué elogia en este mensaje? Elogia su fidelidad. O sea, pese a todo este sufrimiento, pese a esta opresión tan enorme, porque nosotros no hemos experimentado esto en nuestra vida. Nosotros a lo mejor alguien nos ha insultado, nos ha mirado mal o nos hemos sentido rechazados, ¿sí? Pero esta opresión, como aquí la describe, no la hemos experimentado nunca. ¿Cómo responderíamos nosotros? Nos deberíamos preguntar, ¿no? Ante tal opresión. Pues ellos fueron fieles al Señor. Reproches. ¿Qué reprocha el Señor a esta iglesia? Nada. Podéis buscar, lo que queráis. ¿Qué quiere decir? ¿Que era una iglesia perfecta? ¿Una iglesia sin pecado? ¿Una iglesia que había bajado del cielo como la Jerusalén? No. Obviamente era una iglesia con pecado. Pero una cosa sería una iglesia sin algo importante que reprochar y otra cosa una iglesia sin ningún pecado. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Esto nos alienta a nosotros. ¿Es posible ser una iglesia sin reproche alguno? No perfeccionada, pero podríamos ser una iglesia sin nada que reprochar por parte del Señor Jesús. Que nos mirara y dijera, sí, bueno, eres débil en esto, pero cosas importantes como las que estamos viendo aquí, no tengo nada que decir. Sé fiel, continúa, vengo pronto. ¿Sí? Es de ánimo para nosotros ver esta iglesia sin ningún tipo de reproche. ¿Qué le exhorta? Que siga así. ¿No? ¿Habéis tenido un amigo, un compañero, alguien que está haciendo un deporte, alguien que está aprendiendo algo? Dices, bueno, no lo haces mal, o sea, te queda mucho que aprender, sigue así, ¿sí? Progresas adecuadamente, ¿sí? No vas a decir, hombre, eso, ¿sabes? No, el Señor es, en sus comentarios, el Señor es equilibrado, siempre positivo, edificante, ¿verdad? Y le dice, continúa, sigue así hasta el final. ¿Qué le promete el Señor? ¿Qué promete a esta iglesia? Que no sufrirán daño. La corona de la vida, que apunta algo que hemos visto ya, ¿no? La eternidad, la vida eterna, gozar por siempre de Dios. Y le añade algo diferente a lo de Éfeso, no sufrirás daño. Fijémonos que si cogemos el mensaje de principio a fin, desde los títulos que el Señor Jesucristo usa para su persona, ¿sí? El que es Dios y que es el siervo sufriente vencedor, y luego le promete una eternidad con Él y le añade, y allí no sufrirás. Hermoso, ¿verdad? De mucho consuelo, de mucho ánimo. ¿Qué ganas deberían tener los hermanos de Esmirna de llegar al cielo o que el Señor viniera por ellos? Vamos a por la tercera iglesia, la iglesia local de Pérgamo. Vamos a leer, voy a leerlo yo, este texto. Versículo 12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros desde ahora, desde donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos,
y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Pérgamo, a 9 kilómetros de Esmirna, también tenía un templo a Augusto César. Y esta carta no gira en torno al sufrimiento, sino en torno a la verdad, la preocupación por la verdad. Pérgamo se presenta como el lugar donde mora Satanás y donde tiene su propio trono. Es fuerte, la verdad. La opresión satánica a la que estaban sujetos los cristianos en esta ciudad. Y aquí vemos otra presentación del Señor Jesús totalmente diferente que las anteriores. Se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y bíblicamente hablando sabemos qué es esa espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. De 2 filos. Obviamente porque corta más. Algunos antiguos cristianos decían que era un lado el Antiguo Testamento y el otro el Nuevo. ¿Vale? Ley y Evangelio. Puede ser. Pero sin duda es una espada eficaz. Una espada poderosa. Que penetra hasta el alma. El Señor que conoce que lo están pasando mal, conoce que Satanás les está acosando, conoce que corren riesgo de perder la verdad, de que la verdad quede difusa y confusa en esa iglesia local. ¿Qué elogia el Señor de esta iglesia? Que retiene su nombre, que no ha negado su fe. Es decir, que lo que son las verdades centrales del Evangelio las estaban atesorando, las estaban guardando. Lo esencial del Evangelio lo habían mantenido. Aquí pone el ejemplo de Antipas, que dio su vida por no negar su fe. En aquellos tiempos todos deberían confesar Curios Caesar, ¿no? Que el César es el Señor, que el César es Dios. Pero Antipas no lo hizo y murió por ello. ¿Qué tiene contra esta iglesia? Que retiene en su congregación a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los herejes. ¿Sí? Los que sostienen la doctrina de Balaam, aquel que en Números 22-24 vemos que por avaricia profetizaba, y todo asociado a actos idolátricos, pecados sexuales, etc. Y también toleraba a los nicolaitas, igual que en Éfeso. Bueno, en Éfeso no los toleraba, todo lo contrario. Por tanto, igual que a todas las iglesias, le dice lo mismo. Arrepiéntete de pecados diferentes, pero les dice eso. Arrepiéntete. El Señor nos manda pelear con la armadura del cristiano. Es suficiente creer las verdades centrales del Evangelio para ser salvo, pero si olvidamos algunas verdades bíblicas, podemos correr riesgos de no poder vivir bíblicamente, cristianamente. Hay que conocer la Escritura, hay que aplicar la todo suficiente palabra de Dios a la total vida, a la vida completa, ¿verdad? En este caso, estos hermanos no estaban aplicando la disciplina bíblica. ¿Sí? Tú puedes tener discernimiento de que esto es una herejía, pero no puedes decir, ay, lo cubro en amor, ¿no? O sea, el amor al Señor es antes que el amor a las personas, ¿no? Y el amor por la verdad se tiene que aplicar, y la verdad de la palabra dice cómo hay que actuar ante casos como estos. Si no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor.
Si nosotros no actuamos cuando haya una situación de riesgo en la iglesia local, actuará el Señor. Y el Señor actuará de otra forma diferente. ¿Sí? Entonces, mejor prevenir que curar. Promesa. ¿Qué le promete el Señor? Dos cosas. Maná escondido. Oh. Algo exclusivo para ellos. ¿Y qué más? Una piedrecita blanca con su nombre escrito, un nombre nuevo que nadie conoce tampoco. ¿Sí? Qué especial, ¿no? Qué cuidadoso, qué delicado es el Señor. Les está regañando, les está exhortando, pero fijémonos cómo atrae con cuerdas de amor a su esposa y le promete un maná escondido, algo que le alimentará solo para ella, ¿sí? Y también que tiene una piedrecita blanca con un nuevo nombre para ella, ¿sí? Algo bonito. Maná escondido apunta al Éxodo, apunta a la verdad de la palabra de Dios. El Señor nos va a alimentar eternamente con su palabra. Y esto es un 0,00001% de su palabra. O sea, esta es la palabra que necesitamos aquí, pero no es toda la verdad de Dios. O sea, estaremos la eternidad aprendiendo de la palabra de Dios, ¿sí? Y de los misterios del Señor. Pues si no nos hemos acabado esto aquí, imagínate, necesitamos toda una eternidad para aprender del Señor. Y la piedrecita blanca, en los tribunales antiguos se dice que para decidir entre todos los jueces, pues si una persona era pues acusada o absuelta, pues cada uno ponía o una piedrecita blanca o una piedrecita negra. ¿Sí? Entonces él pone su piedrecita blanca y le da un nombre nuevo, una nueva oportunidad, una nueva vida. Y el acusador no tiene nada que decir porque el juez ha dictado sentencia, nos ha dado una piedrecita blanca. Y nos da un nombre nuevo, una nueva identidad, como he dicho. ¿Y esto de dar nombres a las personas, os suena algo? ¿A qué apunta todo esto? Muy para allá. Si estamos en Apocalipsis, pues muy para allá. ¿A qué os suena esto de dar nombre? Génesis. Vale. Gracias. Génesis. ¿Qué hizo Adán? Como gobernador o como mayordomo de la creación, ¿sí? Le dio el Señor el privilegio de nombrar a todos los animales, las plantas, todo lo que pudo hacer, no sé hasta dónde llegó, ¿sí? ¿Qué hace el nuevo Adán, el segundo Adán? Que empieza una nueva creación. Pues le dice a Pedro, bueno, Simón, tú ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y a Saulo de Tarso también le dice, tú ya no eres Saulo, tú eres Pablo. ¿Sí? Y ya les cambió el nombre a ellos, a nosotros nos lo cambiará allí. Una nueva creación empieza. Una nueva humanidad, una nueva sociedad. Es la sociedad del segundo Adán, que superó la prueba, que superó la tentación. Y eso lo vemos en Isaías 62. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. El que tiene oído, oiga. Tiatira. Vamos a leer Tiatira. Si me permitís, lo leeré también yo. Versículo 18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera,
pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que la echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones. Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás en Tiatira, a cuantos no aceptan esta doctrina, a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen ellos, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo seguro hasta que yo venga. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Tiatira, a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, ciudad de menor importancia, pero un centro de artesanía. De ahí recordamos a Lidia, la vendedora de púrpura. A esta iglesia describe lo siguiente el Señor. En primer lugar, la presentación del Señor Jesús, ¿vale? Que tendrá que ver con lo que el mensaje que vamos a ver a continuación. Se presenta con, vamos a leerlo directamente. El que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Esta presentación apunta a la santidad del Señor, a la santidad del Señor, aquel que examina lo profundo de los corazones. Y hay una comparación aquí, un símil con la estatua de Nabucodonosor, que en este caso los pies no son de hierro y barro, si no recuerdo mal, sino que es un gobierno verdadero y poderoso. Viene a examinar y viene a poner orden. ¿Sí? Recordemos, si la iglesia local no pone orden, si los siervos del Señor, los líderes de la iglesia no ponen orden, el Señor entra un día y pone orden. Y determina, y decide, y corta, y hace lo que tenga que hacer. Es su iglesia. Algunos elogios. ¿Qué elogios veis? Amor, fe, servicio, perseverancia. ¿Vale? Incluye todas las virtudes que anteriormente hemos visto y nos recuerda bastante a 1 Corintios 13:13, fe, esperanza y amor. O sea, lo que es la madurez cristiana, ¿verdad? El crecer en fe, esperanza y amor. Y lo más destacable de estas virtudes es no solo que las poseían, sino que aún crecían más en ellas. ¿Sí? Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo estás tú ahora en tu crecimiento espiritual respecto a hace 2 meses? Respecto a hace 6 meses? Respecto a hace 2 años? Respecto a hace 5 años? Respecto a hace 2 días? Yo estoy un poco mejor porque he tenido que estudiar este texto respecto a hace una semana tal vez. Pero es una pregunta difícil. ¿Sí? Primero si tengo estas virtudes y luego si estoy creciendo en ellas. En amor, ¿cómo está mi amor? Pero a lo mejor estoy medio, pero ¿estoy medio hace 10 años? ¿O voy creciendo? ¿Voy madurando? ¿Sí? ¿O voy bajando? Esto es importante que lo reflexionemos. El cristiano tiene que crecer. El cristiano tiene que madurar. Reproches. El Señor conoce lo bueno y lo malo de nosotros, de las iglesias. Apunta a Jezabel, que no se refiere tanto a una mujer en concreto, sino a una parte de la iglesia que se estaba comportando de la misma manera que esta. ¿Sí? Jezabel era la mujer del rey Acab, que le instigó al culto a Baal. O sea, que influía al resto
para hacer cosas malas, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esta iglesia había un grupo de personas que ejercían una muy mala influencia sobre el resto. Y el resto no estaba actuando sobre ese grupo. ¿Sí? Este grupo pretendía ser cristiano, pero realmente enseñaba las profundidades de Satanás. Y es que el Señor Jesús no tiene pelos en la lengua. Nosotros usamos muchos eufemismos y llamamos hermano a cualquiera que se llame evangélico. Pero hay mensajes que son totalmente diabólicos y hablan en nombre de Jesús. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como por ejemplo el llamado evangelio de la prosperidad, o la psicologización de la iglesia, o la humanización, el humanismo dentro del evangelio, donde el hombre es lo importante y no Cristo. O sea, hay muchas formas de añadir cosas al evangelio y por lo tanto ya no es evangelio, y por lo tanto Satanás está súper contento de que hables en nombre de Jesús porque estás enseñando otra cosa. ¿Sí? Lo importante es llevarme los máximos al infierno, aunque escuchen el nombre de Jesús, aunque canten sobre Jesús. Satanás está igual de contento. Por lo tanto, el Señor Jesús lo dice bien claro. Seguían y enseñaban las profundidades de Satanás, incluso esas cosas así como dicen ellos, o sea, en una expresión suya. El pecado fundamental de Tiatira era la tolerancia. O sea, que no eran intolerantes. Esto es contracultural, ¿eh? Esto cuesta, decirlo. O sea, su pecado es que eran tolerantes. Toleraban lo intolerable. Toleraban la herejía dentro de la iglesia. Y que esa creciera como una levadura que leuda toda la masa. De nuevo vemos que la apatía hacia el pecado, la no aplicación de la disciplina bíblica, pone en riesgo a toda la iglesia local. Y tenemos que tener una visión más bíblica de la iglesia y no tan posmoderna o occidental. En el posmodernismo y en la iglesia occidental el individuo es súper importante. Y ves a pastores haciendo de todo para que una persona no se vaya de la iglesia. ¡Que se vaya! Si a lo mejor es lo mejor. ¿Sí? Y en busca de la oveja perdida, y hacemos símiles del Señor Jesús, cuando la oveja perdida no es ninguna oveja, es la oveja negra de la familia, que te está leudando toda la masa. Cuidado. Lo importante bíblicamente es el pueblo, es el grupo, no el individuo. ¿Sí? Hay que preservar la iglesia. Entonces hemos hecho un Dios de los individuos. Idolatramos a las personas. Humanizamos el evangelio. ¿Sí? Entonces hay que ser pastorales, pero con aquellas personas que están dañando la iglesia, que ponen en riesgo la verdad, que están influyendo negativamente, que están perjudicando al cuerpo de Cristo. Hay que disciplinarles. Y la disciplina tiene todos unos procesos bíblicos y hay que aplicarlo. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia bíblica? Bueno, lo podéis leeros el libro de las 9 señales, 9 marks, ¿vale? De una iglesia verdadera. En primer lugar, la predicación expositiva. En segundo lugar, la teología bíblica. En tercer lugar, un entendimiento bíblico de las buenas nuevas. En cuarto lugar, un entendimiento bíblico de la conversión. En quinto lugar, un entendimiento bíblico del evangelismo. En sexto lugar, un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. En séptimo lugar, disciplina bíblica eclesiástica. Es el séptimo elemento. Luego viene un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano y finalmente, ¿qué es el liderazgo bíblico eclesiástico? Estas 9 señales, a lo mejor hay más, pero menos no. Os recomiendo este libro, ¿vale? Este ministerio de 9 marks. Disciplina bíblica eclesiástica. Joshua Harris, en uno de sus libros, por ejemplo, dice: búscate una iglesia que sea capaz de echarte de ella. Búscate una iglesia que sea capaz de echarte. De decirte, no vuelvas más.
Porque eso es una verdadera iglesia. Una iglesia que le dice bienvenido a todo el mundo, eso es una falsa iglesia. Eso es una asociación, es un club, lo que queráis, pero no es iglesia de Cristo. Exhortación, por tanto, igual que con Éfeso y con Pérgamo, el Señor nos llama, en este caso también, al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El Señor viene con enfermedad, tribulación y muerte, incluso con los falsos hermanos que no se han arrepentido. Aquellos que comían de la cena del Señor indignamente, dormían, y no dormían la siesta, dormían, se morían. El Señor puede traer muerte a aquellos que están haciendo un mal uso de cosas que son sagradas, que son suyas, que son santas, son apartadas para su uso exclusivo. Por lo tanto, tenemos que crecer en la comprensión de la santidad de Dios, ver la gravedad del pecado mucho más. Es un toque de alerta con nuestra negligencia personal y reconozcámoslo. Somos negligentes con nosotros mismos y esa negligencia la aplicamos también en la vida de la iglesia. Tal hermano, bueno, pues está leyendo un tal libro o ha dicho tal comentario o cree tal doctrina, pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Todos tenemos un punto de herejes. A ver, todos tenemos un punto de ignorancia y nos falta por crecer, pero no, la herejía hay que combatirla, es muy peligrosa. Entonces tenemos que ser serios con lo que hay que ser serios, a nivel doctrinal y a nivel moral también. En este caso ya era tarde la disciplina eclesiástica y por lo tanto Dios tuvo que intervenir directamente. El Señor les pide a ellos que retengan lo que ya tienen, es lo que les pide. Mira, ya con estos hay poco que hacer. Vosotros no os perdáis también. Retened lo que tenéis y aguantad que yo vengo a por vosotros. Por lo tanto, bueno, ese es el mensaje a esta iglesia. Nos falta simplemente la promesa. ¿Qué les promete el Señor? La estrella. ¿Quién lo ha dicho? Hermano. Les promete la estrella de la mañana. Vamos a buscar Apocalipsis 22, 16. Está tan nueva mi Biblia que no giran las páginas. Apocalipsis 22, 16. ¿Quién lo puede leer? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificarles de estas cosas ante las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, como la estrella resplandeciente de la mañana. Vaya. Señor Jesús está diciendo que les promete la estrella de la mañana. Pero luego leemos en el versículo 16 del capítulo 22 que la estrella de la mañana es Él mismo. O sea, el Señor Jesús les está prometiendo a Él mismo. Y si conectamos con todo lo que hemos estado viendo, que principalmente apuntaba a la vida eterna, al paraíso, ¿qué nos está diciendo? Que el cielo es cielo porque estará Cristo. Que el cielo vale la pena porque Cristo está allí. Que realmente nosotros donde queremos estar es donde esté Cristo. O sea, si Cristo estuviera en el infierno, ahí vamos nosotros, haríamos del infierno el cielo, por decirlo de alguna manera. Nuestro galardón es el Señor Jesucristo. Lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros debemos desear, no es lo que haya en el cielo en sí, y cómo estén empedrados los suelos o cómo sean las puertas. Es el Señor Jesucristo. Porque si lo que estamos viendo son cartas entre el esposo y la esposa. Y el problema de la esposa es que deja de desear al esposo. Deja de anhelar su presencia. Deja de anhelar su compañía. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que miremos al cielo con anhelo, porque Él es el cielo. Él es la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga.
Conclusiones. Volvamos a las primeras obras de amor al Señor. El Señor quiere una iglesia devota de Él. Sí, que crea las doctrinas, sí, que adore apasionadamente, sí, que tenga muy buenos ministerios de evangelismo, de misericordia, de lo que queráis. Pero en primer lugar, el Señor quiere que crezcamos en devoción a Él. Y normalmente ese ministerio no existe, ministerio de devoción del Señor. ¿Verdad? Segundo lugar, voy por orden en los mensajes, obviamente. El Señor quiere que seamos fieles también en el sufrimiento. Que nos identifiquemos con el Cristo sufriente. Porque si no nos identificamos con el Cristo sufriente, difícilmente nos vamos a identificar con el Cristo victorioso. ¿Sí? Nuestra unión con Cristo, eso es en su muerte, en su sufrimiento, y es en su resurrección. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo, tenemos que experimentar lo mismo que Él. En tercer lugar, apliquemos la todo suficiente palabra de Dios. Tengamos una dependencia escritural. Apliquemos la palabra a toda nuestra vida. Toda la palabra a toda la vida. Para eso hay que conocer toda la palabra. Y conocerla bien. Y luego obedecerla. En cuarto lugar, ser intolerantes con el pecado. Y en este caso concreto que hemos visto, aplicar la disciplina eclesial y aplicar la disciplina personal. ¿Sí? Porque somos débiles. El Señor no nos ha apartado, nos ha salvado, nos está santificando, pero somos pecadores, somos débiles, tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por la corriente. Y lo más importante, sobre nuestro esposo, sobre nuestro amado Señor, ¿qué hemos aprendido? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él se pasea entre las iglesias y va revisando los candelabros como están. Y puede decir, esto ya no es nada, ni candelabro ni nada, esto no da luz, no tiene aceite, no sirve para nada, fuera. Puede avivar algún fuego que se está apagando. ¿Sí? Puede proteger que el viento apague algún candelabro. Él es el sumo sacerdote y se pasea por sus iglesias. En segundo lugar, nuestro siervo sufriente es vencedor. Vamos a sufrir mucho de diferentes cosas a lo largo de la vida. Físicas, emocionales, de todo tipo. Sociales. Habrá sufrimiento en la vida. Cada día hay algo que nos duele. ¿Sí? O algo que nos preocupa, que es un dolor mental. Pensemos en el Señor Jesucristo y cómo Él hace de todo lo malo algo bueno. Identifiquémonos con ese Cristo sufriente vencedor que ha vencido la muerte, lo que más tememos. En tercer lugar, nuestro Rey es verdadero y es justiciero. El Señor ama la verdad y va a luchar por la verdad. Él tiene una espada aguda de 2 filos. Tengamos pasión por la verdad como Él la tiene y vivamos para extender esa verdad. Apliquemos esa verdad a nuestra vida y a la iglesia local, porque si no el Señor es celoso de su iglesia, es celoso de su pueblo. A veces viene con otros instrumentos de su providencia para enseñarnos cosas y duelen mucho a veces. Entonces seamos dóciles y aprendamos dócilmente, porque si no aprenderemos de otra forma. ¿Sí? Seamos dóciles en las manos del Señor. Y en último lugar, nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo y su iglesia debe ser santa. Debemos perseverar en la santidad, debemos luchar por la santidad personal, pero también velar por la santidad de la iglesia. No solo por la pureza doctrinal. ¿Sí? Sí, pureza doctrinal está muy bien, pero pureza moral también. ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué expresiones tienen nuestros labios? ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? Tenemos que crecer en santidad, somos pecadores, pero nuestro Dios es un Dios santo.